La historia de Plenny Wingo, el hombre que caminó hacia atrás. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegarías por una idea loca? Hoy te traigo la increíble historia de Plenny Wingo, un hombre que decidió caminar de espaldas literalmente. Esta historia mezcla perseverancia, humor y un viaje histórico que seguro te va a sorprender. Quédate hasta el final porque hay cosas inéditas de su vida que seguro no conocías. Plenny Wingo nació en Texas en 1895. Era un hombre común de clase trabajadora que se dedicaba a lo que muchos en su tiempo, trabajar en tiendas y restaurantes, como tantos otros. Llevaba una vida tranquila hasta que algo cambió drásticamente en los años 30. El contexto histórico es clave para entender la historia de Plenny. Estamos en la Gran Depresión, una época en la que millones de personas perdieron sus trabajos, ahorros y estabilidad. Plenny era uno de ellos. Se quedó sin empleo, su restaurante fracasó y como muchos se encontraba sin rumbo en la vida. ¿Cómo crees que reaccionarías tú si todo a tu alrededor colapsara de la noche a la mañana? Pero démosle un pincelazo más profundo a esto de la Gran Depresión. Esta fue una de las peores crisis económicas en la historia moderna, que afectó a gran parte del mundo, especialmente a Estados Unidos durante la década de 1930. Empezó oficialmente con el colapso de la Bolsa de Valores de Wall Street en octubre de 1929, un evento conocido como el crack del 29. La Bolsa de Valores es un lugar donde se compran y venden acciones de empresas. Las acciones son pequeños pedazos de una empresa y cuando compras una acción estás invirtiendo dinero en esa empresa, esperando que su valor crezca para poder venderla luego y ganar dinero. Durante los años 1920, especialmente en Estados Unidos, la bolsa de valores se volvió un lugar muy popular para invertir. Mucha gente comenzó a comprar acciones porque creían que los precios siempre subirían y podrían hacer mucho dinero fácilmente. ¿Qué pasó en los años previos al colapso? En los años 20, la economía estadounidense creció mucho y rápidamente, por lo que muchas personas, no solo ricos, sino también trabajadores comunes, empezaron a invertir en la bolsa de valores. La mayoría de ellos compraba acciones con dinero prestado de los bancos, lo cual era una práctica común en ese momento. Este fenómeno se llama especulación y básicamente significa que la gente compraba acciones esperando que el precio subiera sin pensar mucho en si las empresas realmente valían lo que costaban. El problema fue que con el tiempo el valor de las acciones se disparó a niveles muy por encima de lo que realmente valían las empresas. Era una burbuja financiera, los precios subían simplemente porque la gente seguía comprando, pero sin un verdadero respaldo económico. Entonces, ¿por qué la bolsa colapsó? Eventualmente, algunos inversionistas comenzaron a darse cuenta de que los precios de las acciones estaban inflados y decidieron vender sus acciones para no perder dinero. Esto sucedió a fines de octubre de 1929, cuando un gran número de personas trató de vender sus acciones al mismo tiempo. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, la venta masiva de acciones hizo que los precios cayeran rápidamente. A esto le siguieron otros días de pánico, como el Lunes Negro y el Martes Negro, 28 y 29 de octubre. En esos días, millones de personas trataron de vender sus acciones al mismo tiempo, pero no había suficiente demanda, por lo que los precios cayeron aún más. Al final, millones de personas perdieron todo su dinero porque las acciones que poseían dejaron de valer casi nada. Esto no solo afectó a los inversionistas individuales, sino también a los bancos que habían prestado dinero para la compra de esas acciones. Muchos bancos no pudieron recuperar ese dinero prestado y como resultado quebraron, lo que agravó la crisis. ¿Por qué fue tan grave? El colapso de la bolsa no solo afectó a los ricos inversionistas de Wall Street, sino a toda la economía. Al colapsar los precios de las acciones, muchas empresas también perdieron valor y confianza, por lo que cerraron o despidieron a sus empleados. La gente que perdió sus ahorros dejó de gastar dinero, lo que provocó una caída del consumo y esto llevó a más quiebras de empresas. Este colapso económico fue la chispa que desató la Gran Depresión. En resumidas cuentas, la Gran Depresión provocó 1. Desempleo masivo. Millones de personas perdieron sus empleos en todo el mundo. En Estados Unidos, el desempleo alcanzó niveles sin precedentes, con alrededor de un 25% de la población desempleada en los peores momentos. Familias enteras se quedaron sin ingresos y muchos perdieron sus hogares. Plenny Wingo fue una de esas personas afectadas. Antes de su viaje, él tenía un pequeño restaurante, pero la caída de la economía lo obligó a cerrar su negocio, quedándose sin trabajo ni ingresos. Esta crisis lo llevó a buscar soluciones desesperadas,
como su famosa caminata hacia atrás. 2. Bancos colapsados. Cientos de bancos quebraron, lo que provocó que muchas personas perdieran sus ahorros. La desconfianza en el sistema financiero se extendió, lo que agravó la crisis económica. Sin la seguridad de un banco que respaldara a sus ahorros o acceso a créditos, millones de personas quedaron en situaciones de extrema pobreza. 3. Reducción de la producción industrial y agrícola. Las empresas cerraron o redujeron drásticamente su producción debido a la caída de la demanda. La agricultura también sufrió una fuerte crisis, especialmente en las regiones como las grandes llanuras de Estados Unidos, donde además ocurrió el Dust Bowl, una serie de tormentas de polvo devastadoras que destruyeron las cosechas y desplazaron a miles de familias rurales. 4. Impacto psicológico y social. Más allá de las consecuencias económicas, la Gran Depresión afectó gravemente el ánimo de la población. Muchas personas, como Pleny Wingo, se sintieron desesperadas e impotentes. La falta de oportunidades llevó a muchos a intentar cualquier cosa para sobrevivir, desde emigrar a otras ciudades hasta embarcarse en proyectos inusuales o excéntricos, como el de Pleny de caminar hacia atrás. 5. Políticas para salir de la crisis. El gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt, implementó el New Deal en 1933, un conjunto de políticas económicas que buscaban reactivar la economía. Estas medidas incluían la creación de empleos a través de proyectos públicos, como la construcción de infraestructuras y reformas financieras para estabilizar el sistema bancario. Aunque el New Deal ayudó a mitigar algunos efectos de la depresión, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la economía global comenzó a recuperarse por completo. La Gran Depresión fue una época de gran incertidumbre, pobreza y cambios profundos. En ese contexto, personas como Pleny, al no tener muchas opciones para ganarse la vida, optaron por caminos inusuales en busca de sobrevivir. El inicio del viaje de Pleny Wood. No es Wood, es Wingo. En medio de esa desesperación, a Pleny se le ocurrió una idea completamente alocada: caminar hacia atrás, no solo para llamar la atención, sino para intentar ganar algo de dinero y publicidad. En 1931, Pleny se lanzó una travesía que pocos se atreverían a imaginar: caminar hacia atrás desde Santa Mónica, California, hasta Estambul, Turquía. Tenía entonces unos 36 años y aunque no era un atleta ni un aventurero por naturaleza, tenía una determinación que lo impulsó a seguir adelante. ¿Alguna vez has tenido una idea que todos pensaron que era imposible, pero tú estabas decidido a lograrla? Con zapatos negros, un traje elegante, corbata, sombrero, lentes retrovisores y sosteniendo un bastón, Wingo inició su viaje. Cabe mencionar que los lentes retrovisores, también llamadas gafas espejo, ya existían en ese tiempo como un invento para ayudar a conductores de bicicleta o automóviles a ver lo que sucedía detrás de ellos sin tener que voltear la cabeza. Pleny las incorporó a su caminata para poder ver hacia atrás sin necesidad de girarse constantemente, lo que le facilitaba evitar obstáculos y mantener la dirección. Aunque no fue su invención, Pleny fue ingenioso al utilizarlas para su caminata, ya que se dio cuenta de que caminar hacia atrás durante largos periodos sin poder ver lo que sucedía detrás de él sería muy peligroso. Este detalle le dio un toque único a su aventura y contribuyó a que la gente lo mirara con curiosidad mientras realizaba su inusual hazaña. Siguiendo con la caminata de Pleny, cada noche buscaba un hotel barato o lo invitaban a casas de personas para comer y descansar. Wingo encontró que aquellos que conoció en el camino eran muy amigables, a pesar de que todos estaban sufriendo la crisis financiera. Le hicieron un cartel en la espalda, caminando la vuelta del mundo hacia atrás. A menudo encontraba gente esperándolo cuando entraba a su ciudad, porque había leído sobre él en los periódicos nacionales. Aunque a veces las historias de personas como Pleny parecen enfocarse solo en sus hazañas, hay detalles personales importantes que no debemos olvidar. Pleny estaba casado y tenía una hija. Su esposa, aunque comprensiblemente escéptica, lo apoyó en su excéntrico sueño. ¿Puedes imaginar lo que habrá pensado su familia al ver que se iba por meses con la intención de caminar hacia atrás? La esposa de Pleny y su hija pequeña enfrentaron serias dificultades durante el tiempo que él estuvo realizando su caminata hacia atrás. Pleny dejó a su familia para emprender esta aventura en 1931, en medio de la Gran Depresión, cuando las condiciones económicas eran extremadamente duras para la mayoría de las familias.
El viaje de Pleny duró 18 meses, lo inició en abril de 1931 y lo completó en octubre de 1932, recorriendo aproximadamente 13.000 kilómetros, 8.000 millas, lo que significa que su esposa y su hija tuvieron que encontrar la manera de sobrevivir sin él durante ese tiempo. Pleny esperaba que su caminata atrajera la atención de patrocinadores y generara dinero, ya sea a través de la publicidad o mediante donaciones a lo largo del camino. Pero esa estrategia no siempre funcionó bien. Él mismo pasó muchas dificultades durante su viaje, ya que en varios momentos tuvo que dormir a la intemperie o aceptar la hospitalidad de los desconocidos. La historia refleja la fortaleza de muchas familias que, aunque enfrentaban grandes dificultades, encontraban maneras de resistir. ¿Qué opinas? ¿Crees que sería justo dejar a tu familia por tanto tiempo persiguiendo una idea inusual? Si estás disfrutando de esta historia, te invito también a revisar mi último video, la increíble y desgarradora historia de Aron Ralston, el hombre que se atrevió a hacer lo inimaginable para sobrevivir. El viaje fue todo menos sencillo. Pleny decidió avanzar por carreteras y ciudades, muchas veces enfrentándose a condiciones extremas y la falta de recursos. En ocasiones, la gente lo miraba como un loco, otras veces lo recibían con curiosidad y simpatía. Con sus gafas especiales y su sombrero, se convirtió en toda una figura pública. Pleny recorrió miles de kilómetros, cruzando diversos estados y países. Al llegar a Europa, su odisea lo llevó por lugares como Francia, Alemania y finalmente Estambul, Turquía. Es increíble pensar que todo comenzó como una idea para sobrevivir económicamente en una época difícil. ¿Crees que en tiempos de adversidad una idea loca podría ser la clave para salir adelante? Existen varias anécdotas interesantes y curiosas que ocurrieron durante el increíble viaje de Pleny Wingo. Aquí te cuento algunas de las más notables. 1. El arresto en Alemania. Una de las anécdotas más famosas ocurrió cuando Pleny fue arrestado en Alemania durante su travesía. Las autoridades alemanas no sabían qué pensar de este hombre que caminaba hacia atrás, ya que les resultaba tan extraño que lo consideraron sospechoso. Creían que podría ser un espía o un vagabundo con intenciones criminales. Al final, después de que Pleny explicó su misión, fue liberado, pero este incidente lo marcó, ya que le recordó los riesgos de ser mal interpretado mientras realizaba su hazaña. Segunda anécdota. Las caídas y tropezones. A pesar de las gafas retrovisoras que usaba para ver hacia atrás, Pleny se tropezó y cayó varias veces durante el viaje. Uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando, mientras caminaba por una zona rocosa, se resbaló y cayó en un arbusto, lo que provocó las risas de algunos espectadores. Sin embargo, siempre se levantaba y continuaba, mostrando su perseverancia ante los contratiempos. 3. La hospitalidad de extraños. En una ocasión, un dueño de una cafetería en Francia lo vio caminando hacia atrás y en lugar de ridiculizarlo, le ofreció comida y alojamiento gratis por una noche, simplemente porque admiraba su determinación. Este tipo de gestos lo ayudaron a mantenerse en el camino cuando sus recursos eran escasos. 4. El calor extremo en Texas. En su recorrido por Texas, Pleny tuvo que soportar altas temperaturas mientras caminaba hacia atrás en pleno verano. En una ocasión, el calor era tan insoportable que tuvo que buscar sombra constantemente y hacer paradas frecuentes para evitar deshidratarse. Sus zapatos se desgastaron rápidamente por el calor y el constante caminar, y tuvo que reemplazarlo varias veces a lo largo del viaje. 5. El momento con los motociclistas. Pleny contó en sus memorias que en una ocasión, mientras caminaba en una carretera desolada de Estados Unidos, fue acompañado por un grupo de motociclistas que curiosos lo siguieron durante varios kilómetros. Los motociclistas se reían y le gritaban palabras de ánimo mientras lo escoltaban hacia su próximo destino. Este encuentro le dio un respiro de las largas horas de soledad en la carretera. 6. El encuentro con la prensa. A lo largo de su travesía, la prensa se interesó en su historia. En una ocasión, un periodista lo entrevistó en una estación de tren en Chicago, y cuando le preguntaron por qué había decidido caminar hacia atrás, Pleny respondió con una mezcla de humor y desesperación: «Porque ya lo intenté todo hacia adelante». Esa respuesta irónica capturó la atención de la audiencia y resumió su espíritu. Estas anécdotas reflejan no solo los desafíos físicos de su hazaña, sino también el lado humano de su aventura, la hospitalidad de extraños, la curiosidad de los espectadores y los malentendidos que surgieron en el camino. ¿Cuál de estas anécdotas te parece más sorprendente? ¿Cómo crees que te sentirías si estuvieras en la situación de Pleny? En cuanto a la recaudación de dinero que Pleny pretendía obtener, lamentablemente no logró reunir el dinero que esperaba con su caminata hacia atrás. Aunque su aventura atrajo la atención de la prensa y de las personas a lo largo de su viaje, el éxito económico que Pleny había imaginado nunca se concretó.
Su plan original era generar ingresos a través de patrocinio o donaciones que pudiera recibir de personas interesadas por su inusual hazaña, pero en realidad esto no resultó como él esperaba. Pleny partió en su caminata hacia atrás con la esperanza de que su historia se volviera popular y le permitiera ganar dinero suficiente para sacar a su familia de las dificultades económicas que enfrentaban durante la Gran Depresión. Incluso buscaba llegar a Rusia para expandir la atención internacional. Sin embargo, aunque su historia fue cubierta por algunos medios, nunca alcanzó el nivel de fama o apoyo financiero que le permitiera asegurar la estabilidad económica de su familia. Al final su caminata no fue tan lucrativa como había esperado y regresó a Estados Unidos sin el beneficio económico que había soñado. Sin embargo, aunque no logró ganar dinero con su travesía, su historia ha quedado como un testimonio de perseverancia y creatividad en tiempos difíciles. Años más tarde, Pleny escribió un libro sobre su experiencia titulado Around the World Backwards, donde relató los detalles de su aventura. Si bien no le generó una gran fortuna, le permitió compartir su extraordinaria historia con las futuras generaciones. ¿Crees que fue una buena idea para Pleny embarcarse en esta travesía tan inusual, aunque no logró su objetivo financiero? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Su caminata se convirtió en un fenómeno. En 1932, Pleny logró entrar en los récords Guinness como la persona que más distancia había recorrido caminando hacia atrás. Sin embargo, más allá del reconocimiento, Pleny dejó una huella en la historia de las hazañas humanas. Este hombre ordinario, con un reto extraordinario, mostró cómo la determinación y la resiliencia pueden convertir una idea absurda en algo memorable. Aunque la historia de Pleny Wingo no es tan conocida hoy en día, esta nos recuerda de que no hay desafíos demasiado grandes cuando estamos dispuestos a persistir, incluso si eso significa caminar hacia atrás. ¿Te atreverías a intentar algo parecido en tu vida? Quizá no caminar hacia atrás, pero enfrentar tus desafíos con una visión diferente. A veces los mayores logros nacen de las ideas más inesperadas. Así que ahí lo tienes, la historia de Pleny Wingo, el hombre que caminó hacia atrás en medio de la Gran Depresión. Una historia que nos enseña sobre la importancia de la perseverancia, la creatividad y cómo las circunstancias más difíciles pueden ser el catalizador para las ideas más locas. Si te ha gustado esta historia, déjame tu comentario o tu opinión y cuéntame si tienes alguna idea loca que te gustaría llevar a cabo. No olvides suscribirte para más historias curiosas y darle like al video. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Adiós!